Bien, hermanos, invito a tomar asientos. Vamos a abrir la Escritura, la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, capítulo 7 y versículo 14. Libro de Marcos, capítulo 7 y versículo 14. Bien, hermano, en esta tarde, quiera Dios que el Señor le pueda abrir el entendimiento a usted para poder entender algo que es nada más ni nada menos que es la vida del hombre en este mundo. ¿Por qué bien digo la vida del hombre? Porque hoy vamos a tocar un tema que se llama la contaminación. Fíjese usted en cuanto a este mundo. He ahí el planeta Tierra. Sabemos todos, según estudios científicos, que está compuesto por muchas cosas y mucha cantidad de agua en este planeta, ¿verdad? Es así, para ser preciso, el 70% de este planeta es agua. Es ahí el 30% es tierra. Y de todo ese 70% que nosotros tenemos de agua, bien sabemos que el agua es igual a vida. Hoy estudios en lo que es la humanidad, el ser humano se afana por saber dónde hay vida en otro planeta, tan solamente sabiendo si hay agua o no hay agua. ¿Es así? Y usted fíjese que el agua representa a nuestro Dios, porque el agua es vida. ¿Lo entiende? El agua es vida y el agua representa al Señor. ¿Y sabe qué, hermano? El 1% del agua que contiene todo este planeta en el cual nosotros vivimos, ahí es apta para el consumo. Fíjese usted que del 70% de la cantidad de agua que hay, ahí el 1% solamente se puede tomar. Y si usted lo mira así por arriba y dice, ¿cómo puede ser tanta cantidad de agua disponible para el ser humano? Pero ahí el 1%, que no es nada en comparación del 70%, o sea, el 69% de la cantidad de agua que hay en este planeta no se puede consumir. Y usted dirá, ¿cómo puede ser que el 69% de la cantidad de agua que hay en el planeta no se puede consumir, hermano? Porque usted tiene que entender que hay mucho espíritu en este mundo, pero el espíritu de Dios, ahí está en pocos. ¿Lo entiende? ¿Por qué le dice el agua? Porque ahí el agua representa el espíritu. ¿Y qué es lo que pasa? Usted puede tomar un agua, que esa agua está contaminada, y el fin por haber usted tomado esa agua contaminada es la muerte. ¿Es así o no es así? Si yo en este momento tomara, por ejemplo, un vaso de agua con un cianuro que le agregaría al agua, ahí es agua, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que va a suceder después de tomar esa agua? Ahí yo dejaría de existir en este plano material. Moriría en este mundo. ¿Por qué? Porque tomé un agua que está envenenada. ¿Lo va entendiendo, hermano? Y así es las cosas espirituales. Y nosotros estamos en un reino espiritual, en el cual nuestro Dios es espíritu. Y si nuestro Dios es espiritual, las cosas de Dios son espirituales. Y usted, para entender la palabra de Dios, va a tener que subir al espíritu. Va a tener que mirar como mira a su rey, como mira a su Dios. Y cuando Dios escribió este libro, lo escribió inspirado a sus apóstoles, inspirado a sus ancianos, inspiró a sus profetas en el espíritu. ¿Lo entiende? Si nosotros tomamos este libro de la vida y lo estudiamos en cuanto a lo material, en cuanto a la carne, a lo que nosotros vemos, no lo vamos a poder llegar a entender en profundidad lo que Dios nos quiere decir. ¿Lo va entendiendo? En el día de hoy vamos a estudiar la palabra de Dios con respecto a este tema de la contaminación. Quiera Dios que usted hoy, en el día de hoy, pueda entender en profundidad qué es la contaminación y qué importante es saber distinguir del agua de Dios y del agua de Satanás.
porque las dos son agua. Fíjese los mares. ¿Cuánta cantidad de agua hay en los mares? Pero si usted toma directamente el agua del mar, ahí usted va a morir. ¿Lo entiende? Lo peor en el océano no es naufragar y quedarse en el medio del océano. Lo peor del océano es que usted naufrague y se muera de deshidratación. ¿Usted lo sabía eso? ¿Por qué? Porque hay mucha agua, pero esa agua no es apta para el consumo para su vida. ¿Lo va entendiendo? Y así es el cristiano. Vive en el mundo. Muchas cosas es manejada en este mundo por un espíritu que no es el espíritu de Dios. Todo lo contrario, es Satanás. Y si usted toma esa agua usted lo va a llevar a la muerte. ¿Lo entiende? ¿Por qué? Porque usted como hijo de Dios tiene que saber qué agua toma. ¿Lo va entendiendo? Y hablo en sentido espiritual. Usted tiene que darse cuenta qué agua está tomando usted. Si toma el agua pura de Dios o toma el agua de contaminación de Satanás. ¿Lo entiende? Esas dos aguas, usted lo ve a simple vista y parece lo mismo. Pero una produce algo y la otra produce otra cosa. Si usted toma el agua de Dios, ahí el agua de Dios produce vida. Hidratación espiritual. ¿Lo entiende? Llévelo al espíritu. Hidratación espiritual le da la vida, le devuelve la vida. Pero si usted toma el agua de Satanás, ahí, ¿qué es lo que va a suceder en su vida? Va a producir la deshidratación y posteriormente la muerte. ¿Lo entiende, hermano? Y las dos son agua. Pero una es de Dios y otra es de Satanás. ¿Lo va entendiendo, hermano? Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 7 y versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Leemos aquí que el Señor está presente y en su nombre leemos esta palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. San Marcos, capítulo 7, versículo 14, dice así. Y llamando así a toda la multitud les dijo: Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Mire lo que dice en el versículo 14. Y llamando así a toda la multitud les dijo: Oídme todos. ¿Qué le está diciendo Dios al mundo? Oídme todos. No dice Dios, mírenme todos. Dice, oídme todos. Porque los que van a oír la palabra de Dios son las ovejas de Dios. Por eso el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Lo va entendiendo? Entonces el Hijo de Dios, ¿cuál es la diferencia del Hijo del vaso de honra al vaso de deshonra? Que el vaso de honra oye la palabra de su Creador. ¿Lo entiendo? No así el otro tipo de vaso que hay. Porque sabemos que hay dos clases de vasos. Uno de honra y otro de deshonra. ¿Lo entiende, hermano? Entonces el Señor le dice, oíme todos y entended. Dios le está hablando en el Espíritu para que usted entienda la palabra de Dios. Dios, como es Espíritu y es vida, le está hablando conforme a su lenguaje. Y el lenguaje del Señor es un lenguaje espiritual. Entonces el Señor le dice, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. ¿Qué dijimos, hermanos, recién? Que Dios es espíritu, ¿verdad? Y lo que le está diciendo Dios, que a Dios, lo que te está diciendo para que usted lo pueda entender, nada hay fuera del hombre que lo pueda contaminar. Te está diciendo que entre en el hombre que lo pueda contaminar. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de contaminaciones. Una es la contaminación de este mundo, de esta carne, el ser humano, el cuerpo físico. ¿Lo va entendiendo? Que es el primer ejemplo que hemos puesto acá en exhibición. Por ejemplo, vuelvo a repetir, yo tomo un agua que no es un agua pura. ¿Qué es lo que pasa cuando yo ingiero esa agua? Voy a tener un resultado, me voy a contaminar el cuerpo, me voy a contaminar lo que es el cofre mío donde yo habito, el cuerpo humano, y va a producir algo que es la muerte. ¿Lo entiende? Si no se actúa rápido, en cuestión de minutos, ahí si yo tomo un veneno, ahí voy a morir. ¿Lo va entendiendo? Pero ¿qué pasa si el hombre toma un veneno, pero espiritual?
¿Qué pasa si el hombre toma esa agua que no se puede tomar espiritualmente, agua contaminada, y no hace nada al respecto, sino que se toma esa agua y vuelve a beber del agua, pero no de la vida, sino el agua de la muerte? ¿Qué le va a producir al ser humano? ¿Qué le va a producir en su alma? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál va a ser el final de usted? Irremediablemente la muerte. ¿Lo va entendiendo? Porque tomó una agua que estaba contaminada, no estaba pura, sino que tenía algo más esa agua. ¿Lo va entendiendo, hermano? Y mire lo que dice el Señor. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Te está diciendo el Señor, escúchame. Lo que sale de vos, eso es lo que contamina al hombre. ¿Cómo, pastor, es lo que sale de mí? Y ahora Dios le va a abrir el entendimiento. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, le dice el Espíritu Santo. El Señor le está diciendo, hermano, si usted tiene el oído espiritual, preste atención a la voz de Dios. Oiga la palabra de Dios, entienda el lenguaje de su Dios. Y mire lo que sucedió. El Señor habló eso y le dice en el 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron los discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale en la letrina. Ahí está. Mire lo que le dice. ¿También vosotros aún sois sin entendimiento? El Señor le está diciendo, ¿no entendéis acaso que si comes un alimento contaminado, ahí va a producir muerte? ¿O va a ser echado a la letrina y va a quedar ahí? ¿Lo entiende? Lo que Dios le quiere enseñar al hombre, ¿qué es lo que sucede cuando el hombre consume un alimento, cuando toma un agua que no es un agua pura en el espíritu? Cuando usted escucha la voz del diablo, ¿cuál es el resultado de su alma? ¿Cuál es el resultado de su vida? ¿Qué es lo que va a producir tarde o temprano en su vida? Porque es cuestión de tiempo, hermano. Si usted toma veneno, es cuestión de tiempo de que usted muera. ¿Lo va entendiendo? Entonces, ¿qué Dios nos enseña? ¿Qué Dios quiere que usted abra el entendimiento? Que se fije bien qué agua está tomando. ¿Cómo, Señor, me puedo fijar qué agua estoy tomando? Tener el discernimiento del Espíritu. Dios quiere que crezca. Dios quiere una iglesia que crezca en el Espíritu. Ya no quiere Dios que seamos niños fluctuantes llevados de viento de doctrina de aquí para allá, sino que esté cimentado en la roca, hermano. Dios le dijo al apóstol Pedro, tú eres Pedro de ahora en más, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Lo entiende? ¿Y qué quiere Dios con los hijos de Dios? Que estén cimentados en la roca, en el Señor Jesucristo. Él es nuestra roca, Él es nuestro baluarte, Él es nuestro refugio y nuestro escondedero. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gloria al Salvador, aleluya. En el 19. Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Claro. Bien sabemos, hermano, que los cristianos, ¿sabe por qué se llama cristiano? Porque viene de Jesucristo. Viene después de Cristo, por eso es de cristiano. ¿Lo entiende? Después de Cristo vino su pueblo, el pueblo de Dios. ¿Y qué hizo? Siguió las costumbres del Señor, los mandamientos que el Señor enseñó acá en la tierra cuando vino. Él no vino en vano, hermano. No vino a perder el tiempo a la tierra. Vino a enseñarnos y a salvar a su pueblo. A su pueblo. No a cualquiera, a su pueblo. A sus amigos. Dijo Jesucristo un día, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Si hacéis lo que yo os mando, hermano. ¿Lo entiende? Entonces usted tiene que querer ser amigo de Dios. Tiene que querer obedecer la palabra de Dios. Poder entender. Cada día, hermano, en que usted se congrega, es un día que usted quiere conocimiento de la palabra de Dios. Usted no pueden pasar 5 años y usted está siempre en la misma altura espiritual. No entiende, no aprende. ¿Qué problema está pasando en su vida, hermano? Que no puede comprender el lenguaje de nuestro Dios.
El Señor le habló a los fariseos y le dijo: ¿por qué acaso no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué mi palabra no haya cabida en vosotros? Un Padre tenemos que es Dios. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Si fuerais hijos de Dios, harían las obras de Dios. Pero a vosotros tenéis un padre que no es Dios, es el diablo. Y las obras de vuestro padre queréis hacer. Cuando los fariseos lo querían matar al Señor. ¿Lo entiende? ¿Por qué? Porque así como Dios no se ve, Satanás tampoco se ve. Pero Satanás usa vasos. Y Dios usa vasos. ¿Lo entiende? Y cuando digo vaso, no estoy hablando del vaso que se toma, sino que cada uno de nosotros somos un vaso. ¿Lo entiende? ¿Sabe para qué es un vaso? Para poner un agua, para poner un líquido adentro de ese vaso, para luego tomarlo. ¿Lo entiende? Mire, hermano, en este día vamos a hacer algo práctico, algo, vamos a decir, visual, para que usted pueda entender cómo es la contaminación. ¿Qué es la contaminación? ¿Cómo procede la contaminación? ¿De dónde viene la contaminación? Fíjese lo que dice. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Mire, hermano, nosotros cuando vamos a comer y compartir alimentos, le oramos a Dios. ¿O no le ora usted a Dios en su casa? Gracias, Señor, por estos alimentos. Pido, Padre, que saque toda contaminación de estos alimentos. ¿Y qué es lo que pasa? Dios saca toda contaminación. Y terminó ahí. ¿Lo entiende? Pero ¿qué pasa cuando entra en tu corazón algo malo? Mire lo que dice en el versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Mire lo que dice. Pero decía que lo que del hombre sale, o sea, sale, eso contamina al hombre. No lo que entra, sino lo que sale del corazón del hombre. Eso contamina al hombre. Y mire lo que dice. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Pausa. Vamos a entender bien la palabra. Porque de dentro, del corazón. Hermano, para que usted entienda, cuando Dios habla en la Escritura y dice del corazón, no está hablando de este corazón que late, sino está hablando del alma del hombre. ¿Lo entiende? Lo que le da vida al hombre es el alma, es usted sin el cuerpo. Te está diciendo, saque la palabra corazón y ponga alma. Y mire lo que dice. Porque de dentro del alma de los hombres salen los malos pensamientos. Para que usted lo pueda entender, ¿lo va entendiendo, hermano? Porque el corazón es un músculo. Pero hay algo que no se ve que hace mover a ese músculo. ¿Lo entiende? Y esa es la vida que Dios le da al hombre. Es el alma del hombre. Por eso el Señor escudriña lo profundo del corazón, lo profundo del alma, te está diciendo. Ve lo que vos no ves, lo que no se ve, eso ve Dios. ¿Lo entiende? Y mire lo que te dice el Señor en esta noche. Porque del corazón, abro paréntesis, igual alma, cierro paréntesis. ¿Qué dice el Señor? A ver. Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Mire, todas las cosas que describió el Señor que salen del corazón del hombre. Ahora le hago una pregunta. Todas estas cosas que Dios habla, ¿usted las ve a simple vista? ¿Vio? Que no la ve. ¿Por qué no la ve? Porque son espirituales. Pero sí producen un efecto en su vida. Que el fin de ese efecto es la muerte. Pero no se ve. ¿Por qué? Porque esa agua está contaminada. Y si tú te hidratas con esa agua, tú tomas diariamente de esa agua, ¿qué es lo que va a suceder en tu vida? ¿Aflorará la vida en tu vida o aflorará la muerte en tu vida? Mira, hermano, usted cuando recibe a Dios, cuando recibe el Espíritu Santo, lo recibe a Dios, ¿verdad? ¿Y por qué el hombre luego se vacía del Espíritu Santo? Porque le da lugar a todo esto que está en el corazón. Igual alma. ¿Lo entiende? ¿Y qué hace? Ejecuta lo que está en el corazón. Y eso empieza a contaminar al hombre.
¿Lo entiende? El mismo diablo usando esa alma y contaminando a esa persona, y contaminando a la otra persona, y contaminando a la otra persona, porque la contaminación es espiritual. ¿Lo entiende? Salió del corazón de otra persona, del alma de otra persona, pero resulta que esa alma no estaba santa, era inmunda esa alma. Estaba sucia, con veneno. Y cuando tomaste esa agua que entró por tu oído, por eso dije, Jesucristo, el que tiene oído para oír, oiga. Cuando oíste esa palabra que no era de Dios, ahí te empezó a contaminar poco a poco tu alma. ¿Y qué es lo que produce si no obras rápido contra ese veneno que tenés en tu oído, que está haciendo cavidad en tu corazón? Si no le pones el antídoto, vas a morir. ¿Lo entiende, hermano? O sea, para que usted lo entienda, ¿cuándo muere el hombre? Cuando se va Dios del corazón del hombre. Cuando se va Dios del alma del hombre. ¿Lo entiende? ¿Por qué? Porque Él es luz. Él es puro. Y Satanás es la oscuridad. Todo lo contrario a Dios, ese es Satanás. ¿Lo va entendiendo, hermano? Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros, cristianos, cuando oímos una voz que, por ejemplo, le dice, piensa mal de tu hermano? Piensa mal de tu hermano, mira lo que te hace, mira lo que deja de hacer. Y ahí te entra una mala sospecha, un mal pensamiento hacia tu hermano. Piensa mal de la iglesia, piensa mal del ministro, piensa mal de tu hermano, de tu otra hermana. Y resulta que al final el único bien y bueno sos vos. Y los demás están todos equivocados. Porque eso lo lleva el diablo al hombre. Porque los ciega. Espiritualmente les cierra los ojos espirituales. Y Dios te dice que abra los ojos espirituales y que abra los oídos espirituales. ¿Lo entiende? Porque esto es un reino espiritual. ¿Y qué quiere decir espiritual? Igual no se ve en el espíritu. O sea, en cuanto a la carne, vos no podés ver en el espíritu. Tenés que ponerte los ojos espirituales. Tenés que mirar como Dios mira para poder entenderlo. ¿Entiende, hermano? Y todas estas maldades de dentro salen. ¿De dónde salen? De dentro. De dentro del corazón. ¿Me entiende? Por eso dice el apóstol Santiago, tened cuidado, no tocar la ropa contaminada por su carne. La ropa es ese espíritu que envuelve al hombre. No te está hablando de esta ropita, ¿vio? Te está hablando de ese espíritu que envuelve al hombre y que si vos lo tomás y lo tocas para ti, vas a empezar a ser contaminado. Y poco a poco te vas a ir debilitando. Y poco a poco se va yendo el Señor de tu vida. ¿Y quién va avanzando cuando se va el Señor? Avanzan las tinieblas. ¿Lo entiende, hermano? Mire, fíjese, yo en este momento, ¿qué tengo acá? 3 vasos, ¿verdad? ¿Están llenos o están vacíos? Vacíos. Mire lo que sucede cuando yo tiro agua que no es pura. ¿Qué es lo que pasa? Ahora tiene un contenido esta agua. Pero es un contenido, no es puro. Es oscuro, es negro. Y así es el hombre cuando viene al camino de Dios. Empieza, mire, usted desde chiquito, el diablo lo empieza a llenar, 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 a llenar. Y resulta que su vida le va todo mal. Resulta que su corazón está entenebrecido. Resulta que no encuentra salida en este mundo, todo mal. El diablo le habla, matate, ¿para qué vas a seguir viviendo? Es una catástrofe tu vida, escucha voces, tiene tormento, le va mal en esto, le va mal en lo otro. ¿Por qué? Porque ese vaso que ha sido creado para la gloria de Dios, ahora está contaminado. Ahora tiene un agua, está completo, pero tiene un agua que no se puede tomar. Porque está surgiendo efecto ese veneno, que es esa agua. Y lo está llevando a la muerte. ¿Lo entiende? Por eso hay muchas personas que no encuentran la salida. Y al último se tira, el diablo le dice, le habla en la mente, tírate bajo el tren, así termina todo. ¿Y sabe qué hacen los ignorantes espirituales? Van y le hacen caso. Y se tiran abajo del tren. ¿Y sabe qué pasó? Cuando se tiraron abajo del tren, ahí comenzó todo. Porque ahí lo peor que hay es por los siglos de los siglos. Ahí pasó
a un mundo espiritual en el cual no puede volver porque ya no tiene cuerpo. ¿Lo entiende, hermano? ¿Y qué es lo que pasa cuando usted viene al camino de Dios? Usted entró por esa puerta, un día le hablaron del Señor. ¿Y qué es lo que pasó en su vida? Ahí el Señor, ¿sabe qué hizo? Empezó a regarlo con agua pura. ¿Y sabe qué sucedió? Abrió la ventana del cielo del Señor y le empezó a tirar agua limpia, ¿vio? Y mire, y poco a poco se va limpiando ese corazón. Poco a poco se va limpiando esa alma. Uy, pastor, me siento más limpio. Empieza a tener más vida. Empieza a sentir algo, cosas que antes no sentía. Y viene la otra reunión y le es fiel al Señor, ¿vio? Y el Señor sigue tirando agua limpia. Y el agua del cielo, el Espíritu de la verdad, empieza a caer poco a poco en su vida. Señor, siento que Dios me está limpiando. Me sacó esta cosa de mi corazón, me sacó el vicio del cigarrillo, me sacó el vicio de otra cosa. Y ahí el Señor lo empieza a limpiar. Vosotros estáis limpios, dice el Señor. Juan 15:3 dice, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Y sabe qué pasó? Vino Satanás. No vayas mal, iglesia. Escuchame una cosa, hace calor hoy. Quédate en tu casa mirando el partido. ¿Por qué no te pones una película y vas a mirar una película, salís con unas chicas por ahí? Y está aquel que le hace caso, ¿vio? Porque así como Dios no se ve, Satanás tampoco. Te habla acá en la mente, en el corazón, en el alma. Acuérdese, corazón igual alma. Te habla en la alma, en el ser tuyo interno. Y vos creés que sos vos, tus pensamientos, creés que son tus pensamientos, pero no son tus pensamientos. El hombre es manejado como una máquina o por Dios o por Satanás. ¿Lo va entendiendo, hermano? ¿Se va entendiendo lo serio que es esto? ¿Y qué es lo que sucede? Está aquel que no hizo caso. ¿Y qué pasó? Esa agua que Dios le había limpiado, ese vaso que el Señor lo empezaba a limpiar, resulta que ahora, ¿sabe qué pasaba? Otra vez el diablo contaminarlo nuevamente. Y así, ¿vio? Y así empezó a avanzar la oscuridad nuevamente en el alma. Y el Señor, ¿sabe qué hace el Señor? Se entristece. Se entristece el corazón de nuestro Padre. Porque dice, yo le doy todo mi amor. Le mostré el camino. Le enseño mi senda recta de justicia. He ahí hablo a través de mis profetas, a través de mis enviados y no quieren oír mi voz. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Lo entiende, hermano? Pero está el otro. Así como está ese que abandonó al Señor, está el otro, el Hijo de Dios. El que se toma de la palabra de Dios. El que dice, estoy sucio, pero me quiero salvar. Está ese, ¿vio? ¿Se acuerda cómo estaba esto todo oscuro? Y el Señor, ¿sabe qué hace? Sigue tirando la agüita espiritual. Ahí vino otra reunión. Y el Señor sigue tirando agua. No es completamente limpia el agua en esta vasija, en este vaso. Pero ¿sabe qué? Va en camino a la limpieza. ¿Lo entiende? Como Dios es más grande que nosotros y sabe el final de todo, por eso dice, vosotros sois un pueblo y una nación santa. Porque Él ya sabe que lo va a limpiar. ¿Lo entiende? Yo sé que voy a tirar toda esta agua. Y así Dios sabe que va a hacer en usted, hermano. Dele la gloria al Señor, aleluya. ¿Lo va entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora este vaso, ahora está lleno. Pero contiene agua que es pura y agua que no es tan pura. ¿Lo va entendiendo, hermano? ¿Y qué es lo que sucede cuando sigue echando agua el Señor y sigue echando agua? Llega un punto, el final de la obra de Dios, es que usted sea así transparente. ¿Lo entiende? Que solamente en este recipiente haya agua de vida, para vida eterna.
¿Lo entiende? El Señor le dijo a la mujer samaritana: mujer, si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le darías y Él te daría agua de vida eterna, en el cual no tendrías que venir más a este pozo a sacarla, porque yo he aquí, yo del Señor te proveo todas las cosas. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gloria al Salvador, aleluya. Bueno, mire lo que sucede cuando el hombre que tiene agua, que es de Dios, este es el cristiano, ¿no? Que el Señor limpió. Ahora esta agua está pura, ¿verdad? Yo la tomo, agua potable, agua que hace bien. Pero ¿qué pasa cuando cerca de esa persona hay otro vaso también, igual a él? Porque es ser humano igual que a él. Pero resulta que ese vaso lo dejó a Dios. Ya no quiere saber más nada con Dios. Ya quiere ir a la inmundicia, al agua sucia, o sea, al agua que es contaminada. Ya cuando el Señor se acuerda que le tiraba agüita y lo limpiaba, ahora no quiere saber más nada. Ahora, ¿sabe qué? Decidió en su alma, cuando digo alma digo corazón, decidió arrodillarse ante el Dios de este mundo, que es el diablo. Y volver a la vieja manera de vivir, que el apóstol Pablo nos enseña en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Y el viejo hombre produce pecado y produce muerte, que es el agua que es contaminada. ¿Lo va entendiendo, hermano? ¿Y qué es lo que pasa cuando usted, mirando en la carne, no se puede dar cuenta que al lado suyo hay un vaso que está contaminado? ¿Sabe qué pasa? Mire, hermano, le voy a poner este ejemplo. Esta es agua pura, ¿están todos de acuerdo, verdad? ¿Qué sucede si yo a esta agua pura le echo agua que no es pura? Se contaminó, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Y si yo esta agua pura que estaba acá, yo la echo en el agua que es sucia, ¿santificará esa agua que está sucia? ¿O se terminará contaminando también? ¿Se da cuenta que se contamina también? ¿Por qué? Porque usted no lo va a santificar al que está al lado suyo, que está contaminado por lo que tiene en el corazón del hombre y no se quiere arrepentir, sino que por lo contrario, esto era puro y ahora ya no es más puro. ¿Lo entiende? El otro, Satanás, ¿qué es lo que va a hacer? Contaminarlo a usted, que usted tenía el Espíritu Santo. Y a través de lo que salió del corazón del hombre, lo empezó a contaminar. Por eso dice el Señor, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Malos pensamientos. Escúcheme, si le hablan algo que no es bueno, ¿qué será? ¿Un buen pensamiento o un mal pensamiento? Un mal pensamiento es así, ¿verdad? ¿Y de quién proviene el mal pensamiento? ¿Proverá de Dios o proverá de la contaminación? ¿Se da cuenta que proviene del diablo? ¿Lo entiende, hermano? Y mire lo que pasa. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y todas estas maldades de dentro salen. ¿Y qué dice? Y contaminan al hombre. ¿Se da cuenta, hermano? Que usted puede ser contaminado oyendo una voz. Así como usted puede oír la voz de Dios, también puede oír la voz del diablo. Pero ¿cuál es el resultado diferente de oír la voz de Dios a oír la voz del diablo? Que si usted oye la voz del diablo va a producir muerte. ¿Por qué? Porque en ese vaso que es usted, no están poniendo agua limpia, están poniendo agua sucia y usted va a terminar sucio delante de Dios. Y resulta que ningún inmundo heredará la vida eterna, ¿lo entendió? Porque para entrar en la vida eterna, usted un día estaba así, luego, después del proceso de Dios,
fue pasando por este proceso que el Señor lo fue limpiando hasta llegar a esto. Y esto hereda la vida eterna, ¿lo entiende, hermano? Pero todo es un proceso, todo tiene un comienzo. Por un día tuvo que comenzar por algo. No deje que el diablo contamine su alma. No deje que el diablo contamine su vida. Sálvese y mírelo al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gloria al Salvador, aleluya. Gloria al Salvador. Mira, hermano, lo que nos habla el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 9 y versículo 20. Hay muchos que dicen, oh Señor, tengo esta debilidad, tengo la otra debilidad, tengo este problema, tengo el otro problema. ¿Y sabe qué, hermano? Usted entienda que Dios nos sujetó a todos en desobediencia. Hay mucho desorden, los porteros, por favor. Entonces, hermano, tener en cuenta esto. Que así como Dios sujetó a todos en desobediencia, ¿para qué sujetó a todos en desobediencia? Para tener misericordia de todos. ¿De quiénes? De aquel que quiere salvarse, de aquel que se ve débil, de aquel que necesita la sanidad de Dios. Y mire lo que nos escribe el apóstol Pablo al respecto de esto. Romanos, capítulo 9, versículo 20, dice así la palabra de Dios. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Vio lo que dice? Mire, lo leemos de nuevo. Más antes, hombre, ¿quién eres tú? Le está diciendo el Señor al hombre, escúchame, ¿quién eres tú? Para que alterques con Dios. Dios te está diciendo, escúchame, yo te llamé así. ¿Quién eres tú para quejarte? ¿Quién eres tú para altercar con Dios? ¿No te das cuenta que Dios es Dios y tú eres barro en sus manos? ¿Acaso todavía no te diste cuenta que sos polvo de la tierra delante del Creador? ¿Quién es el hombre, hermano? ¿Qué es el hombre delante del Omnipotente? ¿Lo entiende? Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Se da cuenta? ¿Usted se queja con Dios? ¿Por qué Dios lo hizo de una manera o Dios lo hizo al otro de otra manera? Dios es el creador y Él hace como Él quiere las cosas. ¿Lo entiende? Algunos lo hizo de una manera, algunos lo hizo de otra manera. Mire, hermano, algunos tienen una debilidad y otros tienen otras debilidades. Y si usted mira la debilidad de su hermano, usted va a decir, uy, qué fácil que es la debilidad de mi hermano. Pero resulta que es viceversa. Su hermano cuando ve su debilidad dice, uy, qué fácil la debilidad de este, ¿cómo puede ser que no venza eso? Pero cada uno tiene una debilidad. Y Dios nos sujetó a todo en debilidad. ¿Para qué nos enseña el apóstol Pablo, nuestro maestro? Para tener misericordia de todos. Y mire lo que dice, en el 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Mire lo que le dice el Señor. ¿No tiene acaso potestad el alfarero sobre una misma masa? Te está diciendo, todos somos de la misma masa. Todos somos barro de la tierra, polvo de la tierra. Todos los seres vivientes. ¿Pero qué hace el alfarero? Hace vasos para honra y vasos para deshonra. ¿Cómo se da cuenta usted cuando un vaso es de honra? Porque usted lo mira y su proceder es puro. Usted lo mira y lo analiza y su proceder es limpio delante de Dios. Obedece. Viene la palabra de Dios y no hace oídos sordos, sino que obedece. Se alimenta de Dios, toma el agua pura de Dios. ¿Y sabe qué contiene este vaso? Es un vaso, ¿verdad? ¿Usted lo ve que es un vaso? ¿Y sabe qué contiene? Algo adentro. Pero lo que contiene adentro es puro. Y es de Dios. Un vaso de honra. ¿Por qué honra? Porque hasta adentro tiene algo puro. Lo tiene el mismo Dios.
y es un hijo verdadero de Dios. ¿Lo entiende? ¿Y qué es lo que sale de este vaso? Agua pura. Todo lo que hable es el Señor. Todo lo que diga es el Señor, porque está inspirado por el agua que tiene adentro. ¿Lo entiende? Por eso usted puede tomar tranquilo, ¿vio? Qué apetecible, qué rico. Puede tomar algo rico y algo que no le va a hacer mal porque está con el agua pura de Dios. Pero ¿qué pasa con el otro? El vaso de deshonra. El vaso de deshonra, ¿sabe qué contiene? Agua también. Pero esta agua no es potable. Mire, hermano, presta atención y dése cuenta. Son dos vasos, ¿verdad? Son dos vasos iguales, ¿verdad? Dos seres humanos iguales. Uno contiene a Dios y otro contiene al diablo. ¿Lo entendió? Y si este ser que está contaminado le tira un poquito de agua nomás acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo empezó a contaminar, ¿vio? Y si le tira otro poquito de agua, ¿qué pasó? Ya no está más puro. ¿Se da cuenta? ¿Lo va entendiendo? ¿Entiende la parte espiritual? Vosotros estáis limpios, dijo Jesucristo, por la palabra que yo sé hablar. ¿Lo entendió? Y mire por último, vamos a leer este versículo de la palabra en el libro de 2 Corintios, capítulo 6 y versículo 14. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice así la palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahí está. ¿Qué nos dice el Señor? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Quién es el incrédulo? El que no tiene el agua limpia. El que no contiene esa agua potable. Lo va entendiendo en sentido espiritual. Y si usted pasa, si usted se une, si usted se junta con eso que está contaminado, ¿qué es lo que sucederá en su vida? Va a producir algo que es la muerte, la contaminación y posteriormente la muerte. ¿Lo va entendiendo, hermano? ¿Y qué nos dice el Señor a través del apóstol? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Se da cuenta, hermano? Son dos reinos diferentes. Uno es el reino de Dios, de la justicia, y después está el reino de la injusticia. Y estamos en el reino de la justicia. ¿Sabe cómo se llama este reino? El Señor, justicia nuestra. ¿Lo entiende? Y tenemos que hacer cumplir la justicia de Dios. Dios está en contra de todo lo que sea injusto. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Sabe que no hay ninguna comunión de la luz con las tinieblas? Porque la luz es luz y las tinieblas son tinieblas. ¿Lo entiende, hermano? ¿Lo va entendiendo? Y mire lo que dice. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente... ¿Sabe qué quiere decir Belial? Significa los hijos del diablo. Aquellos que no aman a Dios. Eso es. Si usted es hijo de Dios, usted no puede tener ningún tipo de relación en comunión con algo que no es de Dios. ¿Lo va entendiendo? Y abajo se lo aclara bien y le dice. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte hay? ¿Qué acuerdo hay, hermano? Con el que cree en Dios, con aquel que no cree más en Dios. ¿Qué pueden tener en común? ¿Qué comunión puede haber? ¿Se da cuenta que ninguna? ¿Lo entiende? Porque los dos son vasos, pero uno contiene el agua de Dios y el otro contiene el agua inmunda que no es de Dios. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Qué dice el Señor? Vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Sabe qué quiere decir vosotros sois el templo del Dios viviente? Que habita el Señor nada más. No habita el diablo. Habita lo puro de Dios. El Señor es agua y es pura. ¿Lo entiende? ¿Y sabe quién habita?
vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Y qué dice la palabra? Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Habitaré. ¿Dónde habita? Adentro del vaso. No de este vaso, de su corazón está hablando el Señor. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Serán mi pueblo. ¿Por qué? Porque un día estuviste sucio y ahora Dios te limpió por la sangre de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor, aleluya. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué dice el Señor? Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Vosotros sois un pueblo y una nación santa, creada para mi gloria, para heredar la vida eterna. Pase y pida al Espíritu Santo con todo el corazón. Alabamos el nombre de Jesús. Esta es una invitación de la Iglesia Cristiana de Jesucristo, el Señor Justicia Nuestra, a su templo, calle Blandengues, 2250, José Cepaz, Buenos Aires, Argentina. Los esperamos. Una fe, un Señor y un bautismo. Cuando un día esté frente a frente, no sé qué decirle. Cuando un día yo esté frente a frente, no sé qué decirle. Cuando yo mire sus ojos y vengan a mí los días pasados. Cuando un día yo esté frente a frente, no sé qué decirle.